Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles de cambios para la humanidad, del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de los espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Que forman parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación y aplicación. Dentro de los miembros de la Iglesia cristiana encontramos diversidad de opiniones referentes al concepto, aplicación y alcance de lo que representan los espíritus ministradores o los ángeles para el creyente. Esta variedad de opiniones y conceptos nos han llevado a elaborar el presente estudio, ya que consideramos importante que el creyente en Cristo debe de tener una visión clara y un entendimiento bíblico de lo que los ángeles representan en su vida espiritual y material. Todo creyente debe saber que Dios y los ángeles se desenvuelven en el ámbito sobrenatural, que se conoce como la dimensión espiritual o inmaterial. Es el ámbito intangible e invisible donde se manejan las prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores morales que se profesan. La dimensión espiritual o inmaterial se encuentra ubicada en el sistema de pensamiento que permite comprender la vida, su dirección y su expresión, que orienta elecciones y juicios, organiza proyectos y dota de dirección a nuestras acciones individuales. Puede estar o no impregnada de espiritualidad, entendida esta como una relación personal con el ser trascendente o sin creer en un Dios. Podemos decir que el ser humano, por ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu, es un ser espiritual, a diferencia de los animales y las plantas, que son seres vivos. Muchos de los eventos sobrenaturales son percibidos por el hombre en su cuerpo, alma y espíritu. Ejemplo, una sanidad divina se percibe en el cuerpo, el alma y el espíritu. En el mundo espiritual o dimensión espiritual es donde Dios y los seres creados por Él se desenvuelven. Es un mundo paralelo al nuestro que se desarrolla en la tierra, el cielo, en las regiones celestes y en los lugares celestiales. Es un ámbito invisible a la vista humana, pero el hecho de que no lo podamos ver con nuestros ojos no quiere decir que no exista. Por ejemplo, sería que a nuestro alrededor están pasando toda clase de ondas hertzianas, como las de la radio y la televisión, o las ondas electromagnéticas más avanzadas. Solo necesitamos un receptor adecuado, por ejemplo, una radio o una televisión, para poder recibir y descifrar estas ondas y para poderlas interpretar y ver. El mundo espiritual se conoce como la cuarta dimensión. El mundo espiritual, a su vez, está conformado por dos reinos. El reino de la luz, o reino de Dios, donde habitan Dios y sus ángeles. Y el reino de las tinieblas,
donde habitan Satanás y sus demonios. Ambos reinos están organizados militarmente. El reino de Dios lo conforman la Trinidad de Dios, los arcángeles de autoridad, querubines de 4 caras, serafines de 6 alas, querubines, las criaturas vivientes, los ángeles comunes y las almas de los redimidos. El reino de las tinieblas lo conforman Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los señoríos, tronos y dominios, y los demonios comunes. Normalmente, cuando se habla de ángeles, nos viene a la mente una serie de figuras o imágenes como bebés con alitas, aureolas y niños bonitos en las obras de Navidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una imagen completamente diferente. Leemos en el libro de Hebreos, contenido en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 7, lo que ahí nos dice: ciertamente, de los ángeles dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus creados para servir a los propósitos de Dios. Las escrituras solo nos dan destellos del reino sobrenatural, pero es suficiente para entender que los ángeles realizan una variedad de tareas y son usados para varios propósitos y acciones, como sería el servir a las personas que Dios salva. Uno de los propósitos de los ángeles es ministrar a los salvados, los elegidos, los escogidos de Dios. Por ministrar se entiende el cuidar de los demás a la manera de Cristo. Estar motivado por un deseo de cumplir el mandamiento de amar e incluye el servicio a las personas. Es el fruto de la preocupación y bienestar espiritual y temporal de otros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, establece la ministración en referencia a los ángeles, que son seres espirituales, estableciendo: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores. Muchos han sido servidos por ángeles, incluyendo a Jesús en el huerto de Getsemaní. El apóstol Pedro, cuando fue liberado de la cárcel. Pablo, cuando lo trasladaban a Roma. La barca se hundía y fue ministrado por un ángel. El caso de Elías, el profeta, es muy interesante. Eso lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos del 3 al 8, donde leemos: Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come,
porque es muy largo el camino que te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Otra de las acciones de los ángeles es entregar mensajes. La palabra ángel literalmente significa mensajero. En la Biblia, los ángeles suelen aparecer como hombres cuando entregan mensajes de parte de Dios a las personas, como los 3 ángeles que se aparecieron a Abraham cuando iban camino de Sodoma y Gomorra para destruir aquellas ciudades. Eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo del 1 al 3. El ángel Gabriel se le apareció al menos a 3 personas en la Biblia. Interpretó una visión para Daniel. Eso lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 16 en adelante. Le contó a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 19. Y le anunció a María que sería la madre del Mesías. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Los ángeles en forma de hombres también advirtieron a Lot del inminente juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Otro propósito y acción de los ángeles es para liberar batalla espiritual. Los ángeles luchan contra las fuerzas de la oscuridad espiritual que tratan de frustrar los planes de Dios. Eso lo vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, donde leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que no es una lucha humana contra hombres de carne y hueso. Es una lucha espiritual no visible a la vista humana. Se desarrolla en el mundo sobrenatural, y el botín de la guerra es el alma de los hombres. Usted y yo seríamos el botín de la guerra espiritual si no fuésemos salvos por creer en Jesús. Esta guerra se remonta desde antes de la creación del hombre, como establece el libro de Ezequiel en el capítulo 28 y en el libro de Isaías en el capítulo 14, que narran la rebelión de Lucifer, el gran querubín protector, hoy conocido como nuestro adversario el diablo. Parte de nuestras armas espirituales las representan los ángeles ministradores que luchan a favor de los escogidos. Por eso nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales y espirituales. Nosotros no entramos en la batalla espiritual cuerpo a cuerpo, sino que esa tarea la llevan a cabo los ángeles de Dios, los ejércitos de Jehová. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a Daniel para darle la interpretación de una visión, el ángel declaró que el arcángel Miguel tuvo que ayudarle a luchar contra las fuerzas enemigas. Eso lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, desde el versículo 10 al 14, que establece: y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. No conocemos el alcance total de la guerra entre ángeles de Dios y los demonios, pero estos pocos indicios son suficientes para sugerir que una feroz batalla cósmica se desencadena de manera invisible. El profeta Eliseo tenía una comunión especial con Dios. Dios le permitía vivir en lo sobrenatural y podía percibir cosas extraordinarias del mundo espiritual, como establece el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, donde leemos, y ahí nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo el que clama a Dios tiene derecho a una respuesta de Dios, y a su vez que le enseñe cosas grandes y ocultas del mundo sobrenatural, accionando en nuestra dimensión material. Toda visión, milagro, señal o prodigio es una intervención divina sobrenatural en la vida del creyente. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15 en adelante, leemos lo siguiente: y se levantó de mañana, y salió él que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estimado oyente, Dios nos quiere abrir los ojos espirituales, el don del discernimiento de espíritus, como establece Primera de Corintios en el capítulo 12, versículos del 4 al 11. Es decir, la visión espiritual interna y externa, el poder percibir y ver todo el mundo espiritual que nos rodea, donde se desenvuelven los ángeles y los demonios. Estamos cortos de visión espiritual, por lo cual no entendemos los planes de Dios para con nuestras vidas. Dios nos quiere mostrar que hay algo más profundo y eterno, que nos puede beneficiar en todo lo que emprendamos. El criado de Eliseo, Dios le abrió los ojos espirituales, el discernimiento, para que viera las huestes espirituales de los ejércitos de los ángeles de Jehová que rodeaban al ejército de los asirios, los cuales peleaban nuestras batallas. Por eso Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios te dice hoy, estimado oyente,
No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No hay prueba, ni dolor, ni vicisitud, ni angustia, ni situación quebrantosa, ni ningún tipo de problema ni tribulación que Dios no pueda resolver. Para Dios nada es imposible. Y Dios envía a sus ángeles para pelear batalla a nuestro favor. Por eso dice, no temas, le dijo. Mira, quiénes y cuántos son los que te protegen, que están a tu favor, que pelean tus batallas. ¿Crees que habrá oposición o situación que pueda vencer a los hijos de Dios? Por eso el Señor nos dice, como a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate en el poder de la fuerza de Jehová de los ejércitos. No en tus fuerzas, en las de Dios mismo. Entrégate, ríndete, ponte en la posición, adquiere el poder de la fuerza del Señor. Cree en el Señor Jesús. Cree. Y para el que cree, nada le es imposible. Hace muchos años, el Espíritu Santo me comenzó a mostrar el mundo espiritual. Y a continuación les narro algunas experiencias. Era un mediodía y había salido del edificio de los tribunales civiles, que se encuentran en el centro de la ciudad de Caracas, en Venezuela, en la esquina de Pajaritos, y me encontraba pensando en los distintos casos que llevaba como abogado defensor. Andaba sumido en mis pensamientos cuando sentí que me tocaban o me jalaban la chaqueta y volteé a ver qué era. Y tuve que bajar la mirada, ya que era una señora mayor, una anciana, la cual me pidió una ayuda, una colaboración, una limosna. Pero me encontraba tan sumido en mis preocupaciones que le dije que no tenía, como un impulso, y seguí caminando a la estación del metro. Y en cuestión de segundos escuché una voz en mi interior que me recordó lo que establece el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospitalidad, generosidad, hacer el bien, ayudar a otros. Inmediatamente algo reaccionó dentro de mí y volteé para buscar a la anciana, pero no estaba. Caminé a la esquina, no estaba. Corrí a la otra esquina y nada. Entré a la iglesia de Santa Capilla de la esquina y la busqué por todas partes y no estaba. Finalmente pensé, es imposible que camine más rápido que yo. Era una anciana. Y llegué a la conclusión que se me había aparecido. Y al mismo tiempo se había desaparecido, esfumado, como si fuese un ángel, una visión angelical que me rodeaba. Y entendí que todo esto me recordó al mismo tiempo que no debería preocuparme al extremo, que me hiciera olvidar hacer el bien. Repito, que no debía preocuparme al extremo, que me hiciera olvidar hacer el bien. Entonces recordé el versículo bíblico nuevamente y entendí que Dios me quería atento al mundo espiritual, al cual todos los cristianos pertenecemos. Les relato otro caso. Cierto día en la tarde, estaba con mi camioneta en una gasolinera
y habiendo terminado de echarle gasolina, me disponía a marcharme y comencé a manejar hacia la salida, cuando de repente se me para al frente un carro marca Toyota modelo Camry de color verde, algo desgastado en su pintura, y se bajó un joven moreno que trabajaba conmigo, bloqueándome el paso y me hacía señas que no avanzara más. Y yo no entendía bien lo que me quería decir, pero paré mi carro y me bajé a ver qué pasaba, cuando observé que había equivocado la salida e iba directamente a la orilla de la acera elevada y habría caído en un vacío o hoyo, estropeando y accidentando mi vehículo. El fenómeno fue que el joven que me estaba advirtiendo era Kiki, que trabajaba conmigo en la misma tienda de conveniencia o supermercado pequeño. Le di las gracias y él siguió su camino. Ese mismo día me tocaba entrar a trabajar en el turno de las 10 de la noche. Y a quien sustituiría era nada más y nada menos que a Kiki, que entregaba su turno. El caso es que cuando llego a la tienda, lo primero que veo es su carro estacionado enfrente a la tienda. Entro y lo saludo dándole las gracias nuevamente por su gesto de salvarme del accidente. Y para mi sorpresa, Kiki se me queda viendo y me dice: ¿de qué me estás hablando? Yo he estado trabajando aquí desde la tarde. No he salido a ninguna parte. Y yo insistía: ¿será que no te acuerdas? Eras tú y era tu carro. Eso es inconfundible. Él decía: yo no me he movido de aquí. Imposible que hubiese sido yo. Y nos quedamos en silencio, sin entender ninguno de los dos. Pero, pasado el tiempo, llegué a la conclusión que Dios me había enviado un ángel a cuidarme. Y si no hubiese sido un ángel con la apariencia de Kiki, no me hubiese detenido y lo estaría lamentando. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A Dios sea toda la gloria. Conclusión. En estos tiempos difíciles del cumplimiento profético, del principio de dolores, de la antesala de la gran tribulación, demandan para todos los cristianos el vivir en lo sobrenatural, discerniendo los tiempos, entendiendo nuestra función espiritual de caminar en santidad, el comprender que aunque pasemos por pruebas y adversidades, contamos con la presencia del Espíritu Santo y sus santos ángeles, que son espíritus ministradores a nuestro favor de parte de Dios. Eliseo le dijo a su criado: no temas, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios te dice, nos dice lo mismo: no temas, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Igualmente entendemos y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos quiere dar protección espiritual constante dentro de las pruebas y las situaciones adversas. Dios quiere que pasemos toda adversidad y para eso nos quiere proteger, confortar, ayudar a pasar por diversas pruebas. Para eso tiene para nuestro servicio los espíritus ministradores, que son los ángeles. Oremos. Poderoso Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, hoy me presento ante tu majestad infinita, reconociendo que sin ti nada podemos hacer.
que necesito de tu favor constante y reconozco todas mis debilidades. Padre, deseo caminar en santidad y en lo sobrenatural, para lo cual te pido que me des, por medio de tu Santo Espíritu, el don del discernimiento de espíritus y abras mis ojos espirituales para poder comprender y vivir todo lo que tienes preparado para los que claman a ti. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Pachón.